Hola chicos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Hola, profe. Hola. Hola, profe. Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Bien, vamos a esperar a que se terminen de unir para iniciar la sesión. Estoy haciendo el listado para que puedan llenar asistencia. Listo. Entonces, chicos, les voy a enviar, porfa, el listado para que puedan inscribirse en, digamos, lista de galería, para que puedan inscribirse en, no sé qué estoy haciendo. Me pueden inscribir. Aparece el chat. Ah, ya lo encontré, mentiras. Ya lo encontré. Listo, porfa, ingresan. Son solamente 2 preguntas. ¿Cuál es pues, la fecha del día de hoy? Ah, bueno, les voy a poner otra. Y, no, esas 2. La fecha del día de hoy y su nombre completo. ¿Listo? Listo, profe. Profe dice que no tengo permiso para... Para ingresar. Dios, ¿por qué? Dice que no tengo permiso para ver este formulario. ¿Estás ingresando desde el correo de la universidad? No. Solo la... Profe, y a mí no me Listo. carga. A mí tampoco me carga. Ya, voy. Tranquilas. Ahí voy. Un momento. Ya le cambié la configuración al link. Momento. Listo. ¿Para ti? Ahora sí. Ahí Ya. donde dice mayúscula, o sea, todo el nombre en mayúscula. Sí, señora. Todo el nombre en mayúscula, por favor. La función. Listo. ¿Ven las diapositivas? Profe. Sí. Sí, profe. Gracias. No, porque a mí no me carga. ¿Qué no te carga? ¿Las diapositivas o el listado? El link no me carga. Ay, Jesús. Pero abriste el segundo. Ay, ya. Ay, Jesús. Así es muy difícil.
Listo, entonces 11, 12, 13, ya estamos todos, ¿cierto? Sí. Alison, Amy, Laura, Giselle, Julián, Lady, Emilio, Laura, Lombo, Natalia, Paula. Listo, perfecto, estamos todos. Entonces, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Tiempo sin verlos, como desde la última vez. Ay, Dios, Ah, se enloqueció esto. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar, bueno, mentiras, ¿cómo les fue con su tarea, con la película? bien, profe. Ya la habían visto, ¿cierto? Obvio. Sí. Sí. No, No, ¿no la habías visto, Paula? yo, Profe, yo sí la había visto. yo nunca la había visto, profe. ¿Quién es el que dice que nunca la había visto? Daniela Álvarez. Daniela, ¿y por qué nunca la habías visto? Ay, Jesús, esa película es lo más viejo que existe en la vida. Pero es muy larga. La pasan hasta por... Porque no tengo televisión hace como 5 años. Oh, por Dios, está bien. Es un buen modelo de vida, pero ¿y cómo hiciste con el computador? Sí, Es muy larga y la parte aburridora. No, no es aburridora. Yo tampoco la había visto. Pero sí es súper larga. 3 horas. Pero pues la gracia era que la vieran como así, casual, como de cuarentena, pues uno ve una película casual, no de que se aburrieran. Ay Dios, espérenme en un momento que el perro está enloquecido, espérenme. Tacho, tacho. ¿Qué quiere, hermano? No, la verdad, ya se está borrando esta verde. Ya se desesperó. No, me está encerrada, que siga la cuarentena. Listo. Entonces, vamos a hablar el día de hoy acerca de enfoques en la metodología cualitativa, o sea, desde qué perspectivas teóricas hablamos en la metodología cualitativa y cuáles son las prácticas de investigación que realizan en esos enfoques. ¿Listo? Entonces, la idea es que, al igual que en la clase anterior, pues ustedes me ayuden a explicar lo que estamos viendo en las diapositivas, uno, para que no se duerman y pues dos, para que interactuemos entre todos y no me toque solamente a mí. Realizar la explicación. Recuerden, porfa, todos llenar la asistencia para que quede el registro de que estuvieron presentes. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar cuáles son las modalidades de investigación en las investigaciones cualitativas. Entonces, hablamos de una investigación cualitativa, a diferencia de la cuantitativa, nosotros no nos referimos a una forma específica de recolección de datos, ¿sí? O sea, dentro de las investigaciones cualitativas nosotros podemos recoger datos y recoger información de diversas formas dentro de diferentes que nos van a permitir conocer las particularidades de la población o de los significados o de los grupos o de lo que nosotros queramos conocer dentro de la investigación. Tampoco nos referimos en lo cualitativo a un tipo determinado de datos textuales o palabras o numéricos. ¿Me va a entender? La maravilla de la investigación cualitativa es que casi cualquier dato nos puede dar información acerca de la investigación que nosotros queremos realizar. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos, y lo hablábamos alguna vez en las clases, de que era un dato cualitativo, y yo les explicaba que las fotografías, las películas, documentos, textos, entrevistas, historias de vida, videos, todo eso nos da información acerca de datos cualitativos. A diferencia de la investigación cuantitativa que se rige específicamente a ciertos elementos numéricos o conceptuales puntuales particulares. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de la investigación cualitativa, vamos a decir que existen diferentes formas o enfoques de producción y generación de conocimiento. Es decir, no hay una sola o una única forma de producir conocimiento o de acercarnos a el tema que nosotros queremos conocer, sino que hay múltiples formas de conocer. Y esto se fundamenta en concepciones epistemológicas más profundas, es decir, el hecho de que nosotros utilicemos una historia de vida para recoger la información dentro de la investigación cualitativa no es porque sí, sino que ese tipo de método o ese tipo de técnica dentro de la investigación cualitativa está enmarcada en un enfoque teórico particular dentro del cual yo comprendo el mundo y me permite acercarme
a ese dato que estamos recogiendo. ¿Listo? Entonces, Laura Chona, ¿entendiste de lo que acabo de explicar? La primera, bueno, no la primera. Como lo más importante es que hay distintas formas de generar el conocimiento. Ujú. Que no hay una manera única para como para recoger los datos. Ujú. Y no sé. Listo, ¿alguien más quiera poner algo más dentro de lo que acabo de explicar? Uy, Alison, y estoy al lado del router, no sé. Pero ¿me escuchas cortado a mí o a Laura? ¿O a todos? ¿O todos me escuchan cortado? Yo Yo te escucho escucho bien. bien. Yo te escucho un poco cortada. Yo también un poco cortada. Es que esto de Pues este es un poco mejor, pero ahorita se está escuchando muy raro. lo que pasa es que sí, estas sesiones por internet cada vez se están volviendo más complicadas porque hay más gente y cada vez más gente colgada en las redes y hace que esto se ponga pesado y difícil, pero bueno. Entonces, ¿pero a dónde quedaste, Alison? ¿O qué pregunta tienes en particular sobre lo que estamos revisando? No, no, profe, nada, solo que a veces como que se escucha como muy, como entrecortado, se cortan las palabras. Entonces, pero no tengo ninguna pregunta. Ah, bueno, listo. Vale, Camila. Igual tengan en cuenta que esto queda grabado. La idea es que yo les pueda subir esto a YouTube. Lo que pasa es que se está demorando mucho en cargar, por lo que las sesiones son tan largas. Pero recuerden que esto queda grabado para que, pues, cualquier duda o cualquier cosa la puedan revisar después en YouTube. ¿Listo? Entonces, les estaba explicando que lo más importante es que las técnicas, bueno, esto que revisamos acá y adicionalmente que las técnicas que nosotros utilizamos dentro de la investigación cualitativa no se utilizan porque sí, sino que están relacionadas con un enfoque epistemológico particular, es decir, detrás de la escogencia de cierta técnica particular existe una concepción teórica y metodológica que la respalda y la idea es que en la sesión de hoy podamos revisar como cuáles son esas posturas epistemológicas principales que nos permiten utilizar cierto tipo de investigación o de técnica particular en la investigación cualitativa. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de la investigación cualitativa, existen tres modalidades principales de investigación. Es decir, existen tres grupos grandes, muy grandes. O sea, si ustedes revisan el texto del capítulo 7 de la investigación psicoeducativa, van a encontrar que existen más o menos 27 tipos grandes de investigación. Pero esos 27 tipos los agruparon en tres más pequeños que están relacionados con estos elementos. Entonces, el primero, la investigación cualitativa, busca conocer cuáles son las características del lenguaje de la comunidad con la que uno está trabajando. Entonces, en efecto, por ejemplo, no va a ser lo mismo trabajar con un grupo de rastas que tienen su concepción teórica, epistemológica, religiosa y demás sobre el mundo y que se expresan de cierta forma, a hablar con un chico, con un grupo de chicos K-pop que conocen el mundo a través de ese tipo de música. Entonces, el lenguaje, las formas de expresión, las formas de vestimenta, todo eso que hace parte del lenguaje verbal y no verbal es uno de los grupos de las modalidades de investigación. El segundo se relaciona con descubrir las regularidades en la experiencia humana, es decir, cuáles son aquellas conductas que son más o menos permanentes en ciertos grupos o en ciertos lugares particulares. Como por ejemplo aquí en Colombia uno podría realizar una investigación de por qué la gente, a pesar de que vive muy mal, sigue votando por Uribe, por ejemplo, o sigue votando por el Centro Democrático. Eso es una conducta que ya está interiorizada y la gente no hace un análisis de eso, de qué pasa, por qué razón siguen creyendo que esas gentes en la política le hacen bien al país cuando en realidad no lo están haciendo. Y discúlpenme si alguno de ustedes es uribista, pero pues ese es como
como una concepción que uno tendría que analizar, ¿listo? Y finalmente un tercer grupo grande de investigación, ay Dios me despeiné, estará relacionado con comprender el significado de un texto o una acción. Listo, Camila. Entonces, comprender el significado de un texto o una acción. Entonces, hemos hablado que la investigación cualitativa se enfoca en elementos, busca entender cuáles son los elementos subjetivos de las personas que participan en las investigaciones. Esto quiere decir entender qué significa ciertos elementos, ciertas relaciones o acciones que está realizando el sujeto en un espacio particular. ¿Listo? Entonces, Julián está, sí. Julián. Hola, Julián. Hola, profe. Julián, cuéntame qué diferencias o qué entendiste de estas tres modalidades de investigación. ¿Cómo? ¿Qué entendiste de estas tres modalidades de investigación? Que ¿En qué consiste cada una de ellas? pues la primera se enfoca en las características tanto verbales como no verbales del lenguaje, Ujú. así que como una cultura expresa cómo conoce el mundo. Sí. La segunda es descubrir regularidades en la experiencia humana. Serían las conductas que se repiten Ujú. en un grupo de personas. Sí. Y la tercera, eh, pues me imagino que es como comprender de cada... No, espera. No, pues sí, comprender el significado, pues las acciones, el significado de las acciones va a variar en cada cultura, en cada grupo de personas. Listo, vale, está bien, perfecto, gracias Julián. Entonces, dentro de estos tres grupos grandes o modalidades de investigación cualitativa, podemos enmarcar cualquier tipo de investigación. Entonces, pensemos, por ejemplo, en sus proyectos integradores. Dentro de lo que ustedes quieren buscar o lo que se les está pidiendo a ustedes es que definan una investigación que tenga relación entre la música y las conductas humanas, ¿cierto? Entonces, en cada uno de los grupos, ¿en cuál de estas tres modalidades cree que podría ir su investigación? Alguno que, pues, un representante de cada grupo que me diga en dónde cree que podría ir su investigación, según lo que quieren hacer, más o menos. Una pregunta. ¿Y Dime. algún trabajo puede estar en los tres? Pues digamos que puede tener elementos de los tres, pero por lo general, o sea, lo que pasa es que lo que uno busca dentro de la investigación cualitativa se relaciona más hacia lo particular que hacia lo general. Entonces, si abarcara los tres elementos, sería una investigación muy general. Pero lo ideal es que esté enmarcada dentro de uno de estos grandes grupos de investigación. ¿Listo? Entonces, chicos, los escucho. ¿No? ¿No saben? ¿O no es clara la pregunta? ¿Aló? Pues Profe, Señor. pues que en el proyecto integrador de nosotros buscamos relación entre, sería como estado de ánimo de un adolescente o desempeño de un adolescente y pues cómo la música puede afectar o cómo puede impactar en esto. Ujú. Entonces no tengo ni idea Pero, yo en creo que cuál de las tres. entiendo más en la modalidad de comprender, Julián. Comprender el significado. O sea, es como que comprender de cómo, mm, cómo ellos pueden estudiar de esta forma, ¿sí me hago entender? O sea, con respecto a la pregunta que tenemos Julián, Camila y yo. Creo que esa modalidad vendría siendo la que más nos...
Porque es que revisen ustedes mismos la propuesta y los tres elementos. Uno habla del lenguaje, otro habla de la conducta y otro habla acerca de los significados o relaciones que existen. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues la idea es que ustedes mismos revisen en cuál de esos elementos estaría su investigación, si en el lenguaje, en la conducta o en los significados. Saber qué significa para el sujeto eso que está pasando o eso con lo cual se está relacionando. ¿Listo? Eso es como la invitación que les pido que hagan. Ah, listo. ¿Listo? Entonces, ¿algún otro grupo que quiera intentar decirme en qué modalidad está su investigación, aparte del de Juliana y Millán Sandra? Y Alison, perdón. A mí, Sí, profe. Sí. No, pues habla. Bueno, si es sobre la memoria, sería sobre la conducta, ¿no? Pero ¿qué en específico de la memoria? Sí, la memoria, digamos que lo relacionamos con una conducta, pero ¿qué en específico? No sé cómo explicar. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me ven? ¿Ven las diapositivas? Sí. Bueno, trabajo. Bueno, entonces, ahí les dejo para que lo piensen, porque si no nos vamos a quedar acá como mucho tiempo. Entonces, modalidades de investigación. Entonces, cuando nosotros revisamos como cuáles son los temas más importantes de estudio y las metodologías que se aplican, vamos a encontrar que la metodología cualitativa se utiliza en diferentes áreas, por ejemplo, en la psicología ecológica, la psicología social, la etnografía holística, la etnografía de la comunicación, la antropología comunicativa, el interaccionismo simbólico. Es decir, podemos ubicarla en diferentes fundamentos y procesos teóricos. En la psicología educativa, o sea, en diferentes elementos lo podemos ubicar, ¿listo? Entonces, a partir de allí lo que nosotros vamos a encontrar son los principales enfoques cualitativos, que son estos 4 que tenemos en la pantalla. La fenomenología hermenéutica, la etnografía, el interaccionismo simbólico y la etnometodología. La idea es que revisemos cada uno de estos elementos para que tengamos más o menos claras cuáles son las diferencias. Entonces, yo les explicaba al iniciar la sesión que la investigación cualitativa utiliza unas técnicas, ¿cierto? Y que esas técnicas están amarradas o están relacionadas con unos fundamentos epistemológicos más grandes. Estos 4 son los fundamentos epistemológicos de los cuales les estoy hablando. Es decir, cuando uno habla de una investigación cualitativa, por lo general se enmarca dentro de uno de estos fundamentos epistemológicos, es decir, de la forma en cómo nosotros construimos el conocimiento, de la forma en cómo nos relacionamos con ellos. Entonces, acuérdense que nosotros decíamos, mire, existe la investigación crítico-social, la investigación histórico-hermenéutica, la empírico-analítica, ¿sí? Tenemos esos grandes grupos. Y dentro de esos grandes grupos encontramos en el enfoque crítico-social y en la histórico-hermenéutica, encontramos estas. La fenomenología hermenéutica, etnografía, el interaccionismo simbólico y la etnometodología. Entonces la idea es que las revisemos cada una de ellas, ¿listo? La primera es la fenomenología hermenéutica. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fenomenología hermenéutica, vamos a tener varios elementos para describirla. Entonces, ¿qué busca la investigación fenomenológica? Busca poder estudiar el mundo tal y como se manifiesta. Es decir, entrar a la población, entrar a la comunidad y estudiarla, más que comprenderla o más que interpretarla, es entrar a descubrir qué es lo que está pasando en esa comunidad tal y como se da. Entonces, aquí lo que se busca es, en efecto, la comprensión de nosotros mismos y de aquellos que se consideran responsables pedagógicos, es decir, de las personas que están en la comunidad. Recuerden que este texto viene del texto de investigación psicoeducativa que tienen en el aula virtual, entonces por eso nos habla de responsables pedagógicos. Entonces, les estaba explicando, por un lado, la fenomenología significa entender el mundo tal y como es. Y la hermenéutica está relacionada con el proceso de interpretación. Entonces, la fenomenología hermenéutica busca ver el mundo tal cual como es
e interpretarlo. ¿Listo? Entonces, esa es la relación de esos dos elementos teóricos. En ese proceso de revisión y de interpretación de lo que está pasando en el mundo contextual que uno está revisando, en el universo teórico o en el universo social particular que uno está investigando, la hermenéutica como método de investigación busca interpretar esa experiencia particular de los seres humanos. Y tiene una forma de tratar sistemáticamente la interpretación, es decir, realiza un paso a paso y un proceso particular a través del cual interpreta y se relaciona con esta información. ¿Qué es lo que vamos a observar en los 4 enfoques teóricos que les voy a explicar? Tienen un fundamento particular y un fundamento base, y es que todos tienen una relación directa con la comunidad. ¿En qué se diferencian? La forma en cómo analizan la información y las técnicas que se utilizan. ¿Listo? Entonces, dentro de la fenomenología se busca estudiar, en particular el contexto, interpretar cómo es que sucede, cómo es que se da la vida en ese contexto en particular de una forma sistemática. Eso es lo que busca la fenomenología hermenéutica. Y para hacerlo, utiliza unas técnicas particulares. ¿Cuáles técnicas? Las historias de vida, la historia oral o los estudios documentales. Entendiendo estudios documentales, no solamente los videos o los reportes fílmicos, sino también documentos en texto, libros, cartas, todo tipo de escrito. A eso hace referencia la revisión documental. Entonces, por ejemplo, que nosotros queremos hacer una revisión documental de la concepción del colombiano a través de Gabriel García Márquez, ¿sí? Eso es un estudio documental que hace parte del enfoque hermenéutico. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Queda más o menos claro? Sí, señora. Bueno, vale, niños. Entonces, este es el primer enfoque. El segundo enfoque es el enfoque de la etnografía. Entonces, la etnografía la revisamos en la clase pasada, que en efecto estaba relacionado con el proceso y lo que tenían que hacer con la tarea y la revisión que tenían que hacer con la película. Entonces, según lo que revisamos, ¿quién me puede explicar qué es la etnografía? Y pues según lo que está ahí en las diapositivas, si lo quieren utilizar. No escucho. Pues según lo que hablamos en la anterior clase, pues la etnografía es investigar es que no sé cómo explicarlo. Una comunidad. Sí, una comunidad de forma directa, personal, participando de eso y a través de esos datos hacer como una investigación sobre esa cultura o comunidad. Vale, Limar, listo, gracias. Sí. Entonces, la etnografía es ese proceso de relación directa que tenemos con la comunidad. Y aquí, digamos que tenemos 3 características principales. Entonces, los etnógrafos consideran importante reunir de forma directa y personal los datos de la comunidad. Es decir, el etnógrafo necesariamente se va a vivir en la comunidad, va a revisar cuáles son las formas de relación, las formas de comunicación, las formas de interacción, según lo que esté revisando. Pero no lo puede hacer como que, ay, por la mañana llego y por la noche me voy, y pues lo que alcance a ver en ese rato, sino que se va a vivir en la comunidad y tiene toda una relación y un desarrollo directo con sus prácticas, sus costumbres, sus formas de comunicación, como lo que veíamos en la película de Avatar, ¿sí? El man, digamos que estaba haciendo una etnografía. Cada vez que él se metía en ese cuerpo, él iba a vivir en la comunidad, aprendió su lenguaje, aprendió sus prácticas, aprendió sus culturas. Eso más o menos es lo que hace un etnógrafo. Más o menos, ¿sí? O sea, es un ejemplo muy exagerado, pero necesariamente tiene que hacer todo ese proceso de relación. ¿Listo? Dentro de la etnografía se documenta la población entre sus hermanos o primos o sobrinos, no sé. Gracias. Se documenta la visión del mundo de los nativos, por tanto resulta importante obtener manifestaciones verbales directas de los participantes a fin de conocer su percepción. Entonces, en esta relación etnográfica, el etnógrafo que les estoy diciendo que vive en la comunidad y que se apropia de las prácticas y de las culturas de la misma,
pues no lo puede hacer en una burbuja, sino que necesariamente lo tiene que hacer en la relación con el otro, ¿sí? Y tiene que establecer un diálogo y tiene que generar todo este proceso de comunicación y de lenguaje que le permita la interacción para comprender qué es lo que pasa en la comunidad. Y entonces este proceso etnográfico va a obtener y va a generar un amplio rango de datos, muchísima información que después la persona que está haciendo la etnografía, el etnógrafo, va a tener que filtrar para poder generar el informe de investigación, que era en últimas lo que les estaba solicitando a ustedes y lo que veíamos en el video. Entonces, dentro de las modalidades etnográficas, existen 6 tipos particulares de etnografía que uno puede realizar. O sea, la etnografía es una grande, ¿sí? Pero dentro de la etnografía, como les estaba explicando ahorita, se puede recoger tanta información, entonces se ha hecho una clasificación y se pueden encontrar 6 tipos, 6 grupos grandes de qué es lo que uno puede querer investigar. Entonces, la primera es la etnografía antropológica. Y entonces aquí lo que se busca es revisar cómo las personas actúan y viven en sus ambientes, ¿sí? Es decir, es toda esta visión de comprensión de lo antropológico del ser en su comunidad y en su relación particular. Esa es la primera. La segunda, pues, es la etnografía clásica, y aquí, pues, era como lo que veíamos en el video y en la explicación de la semana anterior. Lo que se busca es estas descripciones y estas elaboraciones de las culturas desde la posición propia de los sujetos que viven en esta cultura particular. Otra está relacionada con la etnografía sistemática. Dentro de la etnografía sistemática, lo que se busca es definir la estructura de la cultura. Más que los procesos de interacción, lo que se busca es generar una estructura de la cultura. Entonces, por ejemplo, en la película de Avatar veíamos que había una estructura matriarcal en donde habían unos líderes, estaban los padres que eran los líderes de la comunidad y que esos líderes estaban después los guerreros, después de los guerreros estaban las personas que cazaban y realizaban todo ese proceso, pero todos ellos dependían como de el planeta y en sí de lo que les daba esa relación simbiótica con el planeta. Entonces, eso sería una etnografía sistemática, jerarquizar y organizar la población y la estructura cultural a partir de, pues, esa relación que uno establece con ellos. El cuarto tipo de etnografía que uno puede realizar es una etnografía interpretativa. Entonces, aquí no se va a describir la estructura social y política de la cultura, sino que se van a describir las conductas que realizan los miembros de esta comunidad. Entonces, por ejemplo, dentro de la película, otra vez para que me entiendan en el ejemplo, podríamos realizar una etnografía interpretativa de las formas de caza de las personas que hacían parte de esta comunidad. No sé, Alison, porque ahí sí, digamos que sale de mi poder, porque, pues, no sé. Y pues que revise después la grabación y revise después la clase para que se adelante, Alison, ¿listo? Sigamos. Entonces, íbamos en la etnografía interpretativa. Dios. Gracias. Entonces, dentro de la etnografía interpretativa les estaba explicando que es revisar o sea, realizar descripciones de las conductas particulares de los grupos de la comunidad. Entonces, los cazadores, por ejemplo, cuando iban a seleccionar sus aves y la forma en que tenían que hacer y el ritual que tenían que hacer y cómo se tenían que presentar y agachar y bueno, todo eso es una descripción etnográfica interpretativa que da cuenta de las conductas, de qué es lo que tiene que hacer el sujeto en ese contexto particular. El quinto tipo de etnografía se llama etnografía crítica y está relacionada con el proceso propio del etnógrafo, ¿sí? Ya no es solamente qué es lo que pasa en la comunidad, sino yo como persona investigadora, yo como etnógrafa, cómo me veo afectada por esos procesos de relación de la comunidad, cómo lo interpreto, cómo eso que pasa en la comunidad me está afectando. Entonces, por ejemplo, otra vez en la película, lo veíamos, por ejemplo, cuando el muchacho llegaba a su vida humana y hacía los diarios por video. Y entonces él explicaba, no, pues nunca los van a poder conquistar, esta comunidad es muy fuerte, esta comunidad
piensa más allá de esto que estamos extrayendo de la fuente y de los árboles. Entonces, ya ahí no es solamente lo que yo estoy viendo en la comunidad, sino lo que yo interpreto de sus prácticas, lo que yo interpreto de su cultura, de sus formas de relación. Eso es la etnografía crítica. Y finalmente, la etnografía de la comunicación lo que busca es encontrar cuáles son los principios fundamentales de la organización social a través de sus procesos de interacción. Es decir, mirar cómo se dan las formas de comunicación, cómo se dan las formas de lenguaje, cómo se dan las formas sí, de relación entre la comunidad. Entonces, otra vez lo veíamos en la película, por ejemplo, cuando este muchacho, cuando Soli llega a la comunidad a decirles que los van a atacar, que por favor lo escuchen, que él ya hace parte de la comunidad, que él ya lo bautizaron, que él ya puede participar. Entonces ahí él está abogando a esas formas de comunicación que él ya conoció, como que no todo el mundo puede venir a hablar, no todo el mundo puede tener una palabra, pero él como ya hace parte de esa comunidad, pues puede generar esos procesos de interacción. ¿Listo? Entonces, ¿quedan claras las diferencias entre los 6 tipos de etnografía? ¿Tienen alguna pregunta sobre alguno de ellos? Sí, no saben. Manito arriba, manito abajo. Supongo que entendieron. Entonces, ¿qué técnicas básicas se utilizan dentro? Profe, una pregunta. Señora. ¿Sí te escucho? En la modalidad es una descripción de la cultura por medio de la posición de la persona. ¿Ahí hace referencia al etnógrafo o como tal a una persona que hace parte de la cultura? ¿De cuál me estás hablando? La clásica. La clásica dice descripciones comprensivas de las elaboraciones culturales que realizan las personas desde su posición. No, ahí estamos hablando de las personas de la comunidad, ¿sí? Aquí no se habla de la interpretación que hace, que esa es la etnografía clásica, sino que se habla de la interpretación que hacen los miembros de la comunidad de las prácticas que ellos mismos realizan. No, y lo siento, Laura. No sé, chicos, Okay. no sé qué hacer con sus conexiones, porque digamos que yo los escucho bien y demás. Si quieren como que desconecten sus celulares, desconecten las cosas que estén como sobrecargando el Wi-Fi de su casa para que podamos tener una buena comunicación, porque eso sí ya depende como del Wi-Fi de cada uno de nosotros. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta de los tipos de etnografía? Profe, ¿me dejas ver los últimos, por favor? Profe, es que la crítica no la entendí muy bien. En la crítica, en la etnografía crítica, no solamente se explica cómo la comunidad ve, entiende u organiza el mundo, sino que aquí o sea, lo que prima también es el punto de vista del investigador, cómo el investigador interpreta esos hechos que están pasando en la comunidad. Entonces, por ejemplo, en la comunidad es normal que realicen los procesos de ablación en mujeres, que les corten el X comunidad. Entonces, eso es normal en la comunidad, está bien visto, hace parte de su cultura y hace parte de sus procesos, pero el investigador, en su proceso de etnografía crítica, él realiza una explicación y para él esto no es normal, para él esto se evidencia como una forma de tortura en el cual se está haciendo sufrir a las mujeres de forma innecesaria, ¿Sí me va a entender? En la etnografía crítica no es solamente lo que ve el sujeto en la comunidad, el investigador en la comunidad, sino qué interpretación hace de eso que está escuchando, de eso que está viendo. Ok, profe, gracias. Ya Bueno, mejor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Ok. Entonces, en cada uno de estos procesos etnográficos que les acabo de explicar, podemos utilizar varias técnicas. Entonces, digamos que las más utilizadas son estas 5 que ustedes ven en las diapositivas. La observación participante, que era lo que les decía que necesariamente el investigador hace parte de la comunidad.
las entrevistas abiertas y en profundidad, es decir, aquí no se hacen entrevistas estructuradas, bueno, digamos que se pueden hacer entrevistas semiestructuradas, de lo que se busca es que el sujeto nos haga una narración clara y profunda de eso que queremos investigar. Se pueden revisar historias de vida de los sujetos participantes en la investigación. Se pueden utilizar técnicas proyectivas y cuestionarios. Digamos que esas son como las técnicas más básicas que se utilizan dentro del proceso de investigación etnográfico. ¿Listo? Entonces, el siguiente fundamento teórico o epistemológico es el interaccionismo simbólico. Entonces les traje este video para que entendamos qué es el interaccionismo simbólico. Ahí está el link por si lo quieren ver, por si no les funciona aquí. ¿Listo? El interaccionismo simbólico surge aproximadamente en 1937. Tiene sus orígenes en la Escuela de Chicago y en la Escuela de Palo Alto. Por ello, es importante revisar las ideas centrales de estas dos escuelas. La Escuela de Chicago considera que la ciudad es un laboratorio social. Por ello, se basa en el concepto ecología humana, a la que define como la ciencia de las relaciones del organismo con el entorno. Esta escuela resalta las diferencias sociales y culturales, es decir, que considera que cada persona es distinta a otra. Por su parte, la Escuela de Palo Alto considera que todo es comunicación. Este enfoque entendió a la comunicación como la matriz de todas las prácticas humanas. Sus representantes afirmaban que no se puede no comunicar. La Escuela de Palo Alto se centra en el estudio de lo microsocial, es decir, de lo cotidiano. Con estos antecedentes, surge el interaccionismo simbólico, corriente que analiza la naturaleza simbólica de la vida social. Este enfoque se opone entonces a los modelos lineales de comunicación. El interaccionismo simbólico entiende a la comunicación como interacción social. Considera además a la comunicación como la base de toda relación. Esta corriente se enfoca en la comunicación interpersonal. El interaccionismo simbólico propone 3 premisas para analizar a la comunicación interpersonal. La primera afirma que los seres humanos actúan sobre la base del significado que le atribuyen a los objetos y situaciones que los rodean. Para entender de mejor forma esta primera premisa, es útil preguntar: ¿por qué no nos comportamos de la misma forma en todos los lugares? ¿Por qué no nos comportamos de la misma manera con todas las personas? ¿Cómo aprendimos a interactuar con las personas que nos rodean? Piensen, por ejemplo, por qué muchas personas se sienten más libres cuando están en un estadio, junto a otros hinchas y gritan, cantan, saltan, entre otras actividades. Mientras que en una iglesia las personas deben guardar silencio, estar calmadas y mantener posturas corporales específicas como arrodillarse. Pensemos en cómo nos comportamos en una reunión familiar. Cómo quizás somos distintos cuando estamos solo con nuestros primos a que cuando estamos con tíos y abuelos. Los espacios físicos y las personas que son parte de ellos determinan nuestro comportamiento. Analicen, por ejemplo, qué comportamiento se espera de un estudiante y de un profesor en un aula de clases. Finalmente, resulta interesante pensar también cómo quizá nuestras formas de interactuar cambian cuando estamos en redes sociales y cuando estamos en espacios fuera del línea. La segunda premisa del interaccionismo simbólico señala que los individuos significan el mundo en base a la interacción con otros actores. Es decir, que nuestro comportamiento se determina no solo en relación a los lugares en los que estamos, sino en la interacción con los otros y los roles que ocupamos ante esos otros. No somos iguales cuando estamos solos que cuando estamos con otras personas. En el mundo cumplimos diversos roles. Una misma persona es estudiante, amigo, hermano, hijo, novio, entre otros. La tercera premisa señala que los seres humanos son parte de un proceso de interpretación y cambio constante. Es decir, que las personas interactúan con otras todo el tiempo en contextos distintos, como la casa, la universidad, el trabajo.
Uno de los representantes del interaccionismo simbólico, Erving Goffman, propuso en su texto, La presentación de la persona en la vida cotidiana, que la vida es una especie de gran escenario en el que las personas están todo el tiempo interpretando papeles o roles distintos. Para este autor, en la comunicación interpersonal se deben considerar varios elementos como los escenarios, los actores, la comunicación verbal y no verbal, los guiones preestablecidos socialmente. Goffman nos invita a preguntarnos, ¿cómo actuamos en cada escena? ¿Cómo aprendemos de estas actuaciones? Para analizar a la comunicación en la vida cotidiana, se propone entonces realizar estudio de las interacciones sociales en su ambiente natural a través de técnicas cualitativas. En resumen, el interaccionismo simbólico posibilita analizar la comunicación en la vida cotidiana, entender cómo los espacios físicos, escenarios y las personas pueden determinar nuestro comportamiento. Su idea base es comprender que los seres humanos se comunican entre ellos todo el tiempo. Bueno, entonces, vamos a revisar como los elementos básicos del video para que podamos comprender revisar las ideas centrales. El interaccionismo simbólico. Entonces, lo primero que nos presentan son las dos escuelas, la escuela de Chicago y la escuela de Palo Alto. Entonces, en la escuela de Chicago nos decían que lo más importante o lo que ellos revisaban era la forma en cómo se relacionaban los individuos en la sociedad a través de lo que ellos proponen como la ecología humana. Es decir, ellos miraban las relaciones que daba el organismo en el entorno en que se encontraba. Eso es por la escuela de Chicago. Por el otro lado, la escuela de Palo Alto, lo que nos explica es que todo lo que nosotros realizamos, todas las prácticas que nosotros tenemos, están enmarcadas dentro de la comunicación. Entonces, teniendo en cuenta estos dos elementos es que surge el interaccionismo simbólico. Entonces, el interaccionismo simbólico toma los elementos de la ecología social y de la escuela de Palo Alto de la comunicación y los une en una sola teoría que se llama el interaccionismo simbólico. ¿Qué es lo que mira y qué es lo que busca entender el interaccionismo simbólico? Las relaciones que tienen los sujetos en una comunidad y cómo eso se da a través de los procesos de comunicación. Entonces, para poder comprender esa relación del interaccionismo simbólico, ellos nos dicen que todo se da a través de la comunicación y de las relaciones que se establecen en los entornos y nos proponen tres premisas. La primera premisa es que el sujeto actúa teniendo en cuenta el contexto que lo rodea, ¿sí? Eso significa esta primera premisa que ustedes ven ahí en la diapositiva. Y les explicaba el video en el ejemplo que ustedes no se comportan de la misma forma en su casa, que en la universidad, que en el trabajo, o no se comportan de la misma forma en la casa de sus suegros que con sus abuelos, por ejemplo, ¿sí? A esto hace referencia la primera premisa, que nuestra conducta y nuestras formas de interactuar con el mundo dependen del contexto en el que nos encontramos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes estuvieran en el salón de clase y en el salón de clase hubiese un baño, una taza de baño, ¿ustedes utilizarían ese baño? ¿Lo utilizarían? Sí, no saben. No. Puertas, con ventanas ni nada, solo una taza de baño la usarían. No. ¿Por qué no la usarían? Por pudor, por respeto a los demás. Listo, y en efecto, porque eso no es lo que uno hace en un salón de clases, ¿sí me va a entender? Uno no llega al salón de clase a bajarse la ropa y hacer el baño, ¿sí me va a entender? Eso es lo que da el contexto, ¿listo? Igual, si usted está en una discoteca, usted no va a sacar sus libros y sus cuadernos para ponerse a estudiar en la discoteca, ¿sí? Porque el contexto determina que esa no es la conducta que usted realiza en ese lugar. Esa es la primera premisa del interaccionismo simbólico. Usted se comporta y se relaciona según el contexto en el cual usted se encuentre, ¿listo? La segunda premisa, venga, la busco por aquí. Segunda premisa afirma que los individuos significan el mundo con base en la interacción con otros actores. Entonces, una cosa
Una cosa, en efecto, es el lugar en el cual nos encontramos y otra cosa son las personas con las cuales nos relacionamos. Entonces, en efecto, lo que les estaba explicando ahorita, usted no se relaciona igual con su pareja que conmigo. Sería raro, ¿se van a entender? Porque usted tiene unas formas de relación particular. Igual, usted no se relaciona igual con su mamá que con sus compañeros de la universidad. ¿Sí? Entonces, el interaccionismo simbólico nos dice que nosotros, primero, nos comportamos de acuerdo al contexto y segundo, nos comportamos de acuerdo a la persona con la cual nos estamos relacionando. Entonces, por ejemplo, si usted va a una entrevista de trabajo, usted no va a hablarle a la persona que le está entrevistando igual que como le habla a su compañero del grupo. ¿Sí? Por principio, porque usted quiere conseguir el trabajo. ¿Sí? Entonces, esa es la segunda premisa del interaccionismo simbólico, que nosotros nos comportamos de acuerdo a la persona con la cual nos estamos relacionando. Y finalmente, la tercera premisa dice que los seres humanos son parte de un proceso de interpretación y cambio constante. Entonces, en ese proceso de interpretación y cambio constante, vamos a encontrar que nosotros teníamos ciertas formas de comportamiento que realizábamos cuando estábamos pequeños que hoy en día ya no realizamos. ¿Sí? Lo cual quiere decir que nuestra conducta y nuestro comportamiento va cambiando con el tiempo, que a medida que vamos conociendo y que vamos generando un criterio propio y demás vamos cambiando. Piénsenlo, o sea, piensen en la forma en cómo ustedes se comportaban hace, no sé, 2 años atrás, 1 año atrás, cuando todavía estaban en el colegio, y la forma en cómo se comportan hoy. ¿Qué cosas han cambiado y qué cosas se mantienen? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta premisa? Pues que nosotros somos seres cambiantes y que vamos modificando nuestra conducta y nuestra interacción con el tiempo. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta sobre las 3 premisas del interaccionismo simbólico? ¿Les quedan claras? ¿O tienen dudas sobre alguna? No, señora. ¿Claras? Ok, listo. Acá. Profe, ¿podrías repetir la última? Que no la entendí muy bien. Ajá, sí. La tercera premisa dice que los seres humanos son parte de un proceso de interpretación y cambio constante. Esto quiere decir que nuestra conducta y la forma en cómo nos relacionamos con el otro va cambiando a medida del tiempo. Piensen incluso en sus compañeros del colegio. Esos compañeros con los que usted se hablaba mucho, mucho, mucho en el colegio, pero hoy en día ya no tanto, no se relacionan igual. Y usted pensaba en el colegio que siempre se iban a tratar igual y que siempre iban a ser súper amigos y hoy en día ya no lo son tanto. Eso significa la tercera premisa, que nuestra conducta y nuestra forma de relacionarnos con los otros y con los lugares va cambiando con el paso del tiempo. Igual con el colegio, o sea, el colegio como lugar específico. O sea, usted ya no va al colegio todos los días. Ese lugar ya no es tan relevante como usted. ¿Por qué razón? Pues porque cambiamos de lugares, cambiamos de contextos, cambiamos de relaciones y demás. ¿Listo? ¿Les queda más o menos claro, Laura y Paula y los demás? Sí, profe, ya, gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Entonces, esta es la tercera teoría y la última teoría que encontramos es la teoría de la etnometodología. Entonces, la etnometodología fue propuesta por este señor que vemos en la diapositiva, que es Harry Garfield. Él es un sociólogo. Esta teoría surge más o menos sobre los años 70. Es muy similar al interaccionismo simbólico y lo que quiere mirar la etnometodología es cuáles son los métodos empleados por los individuos para darle sentido y al mismo tiempo realizar las acciones. Es decir, cuáles son las prácticas que son importantes y son significativas para el sujeto y cómo las mantiene en el tiempo. Entonces, por ejemplo, para mí es muy significativo dar las clases. O sea, a mí me gusta mucho mi trabajo, a mí me gusta mucho dar las clases. Yo me tomo el tiempo para prepararlas, para generar las preguntas, para generar las actividades y los procesos con ustedes. Pero yo tenía profesores en la universidad que no hacían nada de eso. Se va a entender que yo tenía profesores que llegaban al salón y era como, bueno, sí, hoy me tengo que ir, entonces se van a quedar con el monitor y nos vemos la próxima clase. Y ya. Entonces,
eso se da como en el significado y en las relaciones que tiene cada una de las personas, en las cosas que realiza y el sentido que tiene esas acciones particulares para la persona. Entonces, ¿qué características tiene la etnometodología? Primero, esta metodología busca mostrar cuáles son los medios empleados por los miembros de la organización, por los miembros de la sociedad para organizar su vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy en día, ¿qué metodologías y qué medios estamos utilizando para poder hacer las clases? Pues los medios virtuales. No tenemos otros, no podemos salir de la casa, nos toca así. Pero cuando estamos en clase, pues uno espera que el docente o que el estudiante realice una serie de prácticas y de conductas que le den cuenta a uno que eso que está haciendo es importante. Tal vez yo por eso les pregunto tanto en clase e intento hacerlos hablar, aunque a veces sea tan difícil, pero bueno. Otra característica es que la etnometodología pone un énfasis especial sobre la práctica. Entonces, claro, como lo que queremos mirar son los medios que utiliza la comunidad, los medios para actuar y demás, pues en qué se va a enfocar el investigador, en ver cómo es que la persona utiliza estos medios, en ver cómo es que la persona realiza sus prácticas para entender qué sentido tiene para ellas. Asimismo, busca comprender esas prácticas, pero las prácticas sociales son muy amplias. Lo que tiene que hacer el investigador es elegir deliberadamente cuáles son los elementos que va a estudiar. Porque uno como investigador puede querer comprender el mundo, pero pues no necesariamente se va a poder comprender todo de una vez. Entonces va a tener que seleccionar cuál es esa parte del mundo que quiere investigar y que quiere comprender en ese momento particular. Y a partir de allí, pues busca comprender cuáles son los dispositivos particulares, es decir, cuáles son los procesos de relación particulares que producen relación y que producen interacción en los miembros de la comunidad. ¿Listo? Y ya, eso era lo que tenía para compartir con ustedes el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta sobre los elementos epistemológicos, que fundamentan la investigación cualitativa, sobre alguno de los temas que revisamos el día de hoy. ¿No? Todo súper claro. Yo no entendí casi nada del último punto de la etnometodología. ¿No entendiste nada? Ok. La etnometodología es otro tipo de fundamentación teórica. Se realiza desde la sociología. Y lo que busca comprender la etnometodología son cuáles son los medios, es decir, los elementos que permiten que el sujeto tenga una interacción o tenga una práctica particular en su comunidad. Entonces, por ejemplo, los medios que nosotros estamos utilizando en esta contingencia de la cuarentena para hacer las clases son medios virtuales, ¿sí? O sea, son estos tipos de canales de comunicación. Pero cuando estamos en una situación normal en la universidad, los medios son presenciales y nos permiten realizar unas prácticas diferentes. Entonces, veamos cómo cambian las clases de forma virtual a las clases de forma presencial, o sea, la metodología, los procesos, la forma en cómo ustedes se relacionan, los que están todavía en pijama, los que están en su cama, todo eso cambia, genera procesos de cambio. Entonces, la etnometodología lo que busca comprender es las diferencias en esos medios que permiten realizar las prácticas culturales. En eso se enfoca. Más que en la interacción, como en la exposición anterior, se enfoca en los medios que permiten las relaciones sociales. ¿Sí? Sí, ya me quedó más claro, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? No, está bien así. Listo. Entonces, para la siguiente sesión, lo que vamos a hacer es un repaso de las diferentes temáticas que hemos visto hasta ahora. Entonces, la idea es que en los mismos grupos que hicieron la entrega de la revisión de la película, en esos mismos grupos, cada grupo va a realizar un Kahoot que vamos a compartir la próxima sesión con los compañeros. Entonces, cada grupo va a hacer un Kahoot de 15 preguntas sobre los diferentes temas que hemos visto en este corte, ¿sí? O sea, la idea es que vamos a hacer un repaso para el parcial. Entonces, la idea es que revisen los capítulos
tengan en cuenta que este corte revisamos el capítulo 7, 8 y 9 del libro de psicoeducación, de metodología psicoeducativa, de investigación psicoeducativa. Entonces la idea es que revisen esos capítulos, capítulos 7, 8 y 9, que fueron los que revisamos para este corte, y a partir de ahí, cada grupo realice un Kahoot de mínimo 15 preguntas. Y la idea es que la próxima clase vamos a solucionar esos Kahoots ¿para qué? Para hacer un repaso del parcial, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a calificar? El Kahoot de cada grupo. Más que las respuestas que tengan cada uno, porque es un repaso, es el Kahoot que cada grupo realice, ¿listo? Entonces, igual les voy a subir el espacio en el aula para que puedan subir los links de su Kahoot, ¿listo? ¿Sí, Sí, niños? profe. Sí, claro. Bueno. Listo. Aquí. Vale, niños, entonces, que no vayan y desayunan y nos vemos ahorita en el integrador, ¿listo? Listo, chao, profe. Chao, niños, que estén bien. Vale. Chao, profe.